espacio antes de que tú inicies con el tema específico para hacer dejar grabada unas apreciaciones resultado de la calificación de la tarea 2. Entonces, antes de interrumpirte, ¿sí? Me cedas la palabra. Sí, señora, con mucho gusto, Pero si que quede quiere. en la grabación, por favor, para que todos los que la escuchen les quede clarito. Sí, ya quedó, ya inició la grabación, ingeniera. Entonces, por favor, proceda. Ingeniera, ya puede Listo. Bueno, hablar. muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio de construcción de conocimiento y experiencia entre todos. Desde la dirección del curso, les quiero pues compartir algunos aspectos resultado de la calificación de la tarea número 2, para que por favor lo tengan en cuenta. He tenido la retroalimentación de la mayoría de mis tutores y pues obviamente yo también tengo un grupo a cargo y hemos evidenciado varias cosas que nos ponen en alerta y que queremos que sean ustedes como los principales actores tomen cartas sobre el asunto. Hay que leer muy bien la guía, por favor. Cuando nosotros hacemos el proceso de calificación, tomamos la guía y la rúbrica para validar que cada uno de las actividades cuente con los entregables. Entonces, hay actividades como las que pasaron que requería de 1, 2, 3 entregables y para que cumplan con el valor del criterio de evaluación, por ejemplo, el primero que valía 30 puntos, pues tienen que cumplir con todos los requisitos que está pidiendo la guía. Otro aspecto importante a considerar es el tema de los pantallazos como evidencia de que participaron en el foro. Con respecto son dos aspectos. Uno, debe ser el pantallazo tomado en el foro y no el último día que se cerró la actividad, porque me están entregando pantallazos del archivo donde desarrollaron la actividad. Eso no tiene ningún valor. Y dos, suben todos los pantallazos el último día. Entonces, pues bueno, ese tiene algún valor, pero no es lo mismo, porque se trata que estamos haciendo el proceso de aprendizaje de manera constructiva. Y cuando hablamos de procesos, recordemos que nosotros somos los expertos en procesos y significan que es un paso a paso que se va construyendo. Entonces, esa trazabilidad, tanto en el presentada por mis tutores como la viví con mi equipo, mi grupo de estudiantes, no se ha venido cumpliendo. Con el tema de los videos, nosotros al inicio del curso y se les publicó y yo misma les envié una síntesis de cómo sería el protocolo para presentar videos. No los están cumpliendo. Ponen un video que no se puede validar si son ustedes, si es el mismo ejercicio que ustedes están corriendo, porque es un video de una simulación, porque no hay un mensaje, o sea, no hay una explicación. En algún otro caso, ponen el computador, 2 cámaras, y entonces no se ve ni la información del computador, ni se ve lo que se está, entre comillas, proyectando. Entonces, hay que tener cuidado con eso, muchachos. Aquí nosotros estamos partiendo de que todos tenemos claro el paso a paso y por eso tenemos unos espacios para aclarar dudas de cómo se deben presentar. Sin embargo, en este nivel en que nosotros estamos, que ya prácticamente ustedes están firmando como ingenieros, pues tienen que esmerarse por entregar unos productos de buena calidad. Ahí viene el otro punto. Los enlaces. Verifiquen que los enlaces funcionan. Esa fue una experiencia personal. Muchos de los entregables de mis grupos, los enlaces no sirven. O sea, uno no puede validar si hizo la simulación, no pudo ver el video porque no sirven los enlaces. Si ustedes hacen una buena planificación de las entregas y no dejan para el último día, pueden tener la posibilidad de revisar que todo esté funcionando bien. Entonces, son
algunos aspectos y grandes, diría yo, oportunidades de mejora resultado de esta tarea 2. Nos queda todavía un número de puntos importantes para jugarnos, para que por favor las tengan en cuenta y a partir de la tarea 3, pues vayamos revisando todos estos aspectos. También hubo trabajos muy buenos, no todo ha sido malo, pero sin embargo quiero resaltar esos aspectos porque son oportunidades de mejora. Muchas gracias, ingeniero. Excúseme la intervención y bueno, tiene el control su merced. Tranquila, ingeniera. Siempre es un placer escucharla. Muchachos, también informarles que mañana estará siendo lanzada la estrategia salvavidas por el profesor José Darío. Entonces, a los que tengan tareas pendientes por entregar, es una buena oportunidad de entregar esas tareas y también es una buena oportunidad para los que quieran mejorar su promedio. Todo eso lo explicará el ingeniero José Darío muy bien el día de mañana. No olviden conectarse, ya está en el link en el tablero del curso. Entonces, por favor, atender esto. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla para que podamos iniciar con una especie de recordarios y algunos temas nuevos a tratar en la presente tarea para esta tercera entrega. Bueno, seguimos hablando sobre qué son los modelos de simulación eh, de datos estadísticos y un plan de recopilación de datos. Como ya lo habíamos mencionado, la simulación puede estar inmersa en muchos aspectos de la economía. Entre ellos está el transporte, la medicina, la logística, la manufactura, servicios públicos. Básicamente, de todo se puede generar un modelo matemático. Recordando también que un modelo matemático es una representación del sistema y a partir de la simulación se trata de predecir cómo se comportaría el sistema. Pero esos sistemas se deben mejorar, se deben modelar y se tienen que verificar, que es el propósito de esta guía. Cómo modelar esos procesos para que se puedan tener certeza de que ellos se van a comportar como se comportaría la base de ese modelo, el universo de ese modelo. Recordemos que las variables determinísticas pues son ellas que se comportan de una forma ordenada y predecible. En cambio, un modelo estocástico es un modelo que tiene muchas fluctuaciones de una manera aleatoria. Y la intención de esto es que nosotros en gran medida nos vamos a encontrar con datos que van a tener un comportamiento estocástico y nosotros debemos determinar cómo los modelamos, cómo determinamos su estructura para poderlos normalizar y saber cuántas mediciones o cuántas verificaciones, iteraciones y corridas debemos hacer para que este modelo se normalice. Entonces, básicamente la modelación en un sistema discreto pues tiene diversos comportamientos y eso se trataba la guía anterior, que nosotros pudiéramos identificar cuál tipo de modelos existían, cómo podrían llegar a ser ese comportamiento de esos datos y a partir de esos comportamientos de los datos tener la certeza de que la estrategia de modelación se adaptara a ese conjunto de datos. La distribución normal es, por ende, una de las distribuciones más conocidas y quizás la más aplicada para determinar modelos probabilísticos. Pues básicamente la distribución normal también se llama distribución por campana de Gauss porque tiene un comportamiento de campana. Y en esta distribución se trata de incluir todas las probabilidades. Por eso es que en hasta cierta medida el comportamiento de estos datos son tan importantes y para eso es importante tener todas las medidas de estadística descriptiva que nos permitan a nosotros pues determinar en dónde se concentran los datos, cuál es su distribución, dónde está la media, la desviación estándar, la varianza, la moda, la mediana.
la kurtosis, sí, la asimetría, que nos van a permitir a nosotros tener una claridad de cuál es el comportamiento de los datos y así hacer un tratamiento de estos datos para interpretarlos de la mejor manera. Dentro de esta distribución normal, pues se habla de que existe una distribución normal cuando el 68% de los datos se comportan dentro de una media, dentro de una media con una desviación estándar positiva y una desviación estándar negativa. Como se puede ver, se puede iniciar a hablar de desviación estándar cuando el conjunto de la gran mayoría de los datos tienen una concentración entre una desviación estándar positiva y una desviación estándar negativa, como lo menciona acá. O sea, este conjunto de datos se encuentra en un 68,27%. También el 95% de los datos se encuentran entre dos desviaciones estándar de forma positiva y negativa, y el 99,73% de los datos se encuentran concentrados en tres desviaciones estándar. De aquí pues salen diferentes teorías de exactitud, de control de procesos, de seis sigmas, porque recordemos que nosotros podemos llegar a tener una certificación de cinta negra en Sigma siempre y cuando podamos aprovechar el análisis estadístico de los datos. Acá se encuentran cuatro datos de sobre la imprecisión y sobre la exactitud. En la primera gráfica mostramos cómo los datos se comportan de manera precisa pero no exacta, ¿sí? Donde los datos están concentrados de una manera adecuada, pero se encuentran por fuera del límite inferior y límite superior. Nuestra media se encuentra muy por fuera de nuestra medida normal. Después se puede decir que cuando la media está directamente con lo que dice la norma, decimos que ya es exacto, pero también impreciso, porque también tiene un conjunto de datos, están por fuera de sus límites de control inferiores y superiores. ¿Listo? Cuando mi medida está por fuera, tanto de la mayoría de los datos están por fuera de los límites inferiores y superiores y de lo que dice la norma, pues ya puedo decir que soy impreciso e inexacto. Y ya cuando la totalidad de los datos se encuentra dentro de mis límites, puedo decir que soy preciso y exacto. Listo. Acá podemos ver algunas de las datos que ustedes tienen que tener en cuenta para al final, en el punto número 3, en el punto número 6 perdón, de la guía, puedan decir que los datos se conforman con un supuesto de normalidad o no se tienen o se comportan con un supuesto de no normalidad. Acá tenemos algunos ejemplos, por lo menos lo que se mencionaba anteriormente, un ejemplo de calidad 6 sigma, que es básicamente este control que yo tengo, donde me permite solamente tener 4 errores por millón de oportunidades. Y este es un ejemplo de una recolección de datos donde vemos que los datos tienen unas fluctuaciones sobre la medición, sobre la media, y están dentro del límite de control superior y límite de control inferior. Hay otros datos donde muestran el movimiento. Este tiene 1,5 desviaciones estándar hacia la izquierda. El otro tiene una serie de comportamientos de datos, pero que se encuentran dentro de los límites de control. Todas esas apreciaciones hay que tener en cuenta cuando vayamos a hablar sobre los procesos. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de normalidad? Pues yo lo que hago es tratar de determinar cuáles son las herramientas de análisis de datos, de estadística descriptiva, que me van a permitir a mí determinar si los datos se comportan con normalidad o no. O lo muestran los datos. Acá pudiéramos decir que los datos se comportan dentro de la curva de la normal porque la mayoría de los datos se encuentran dentro del área. ¿Listo? Puede ser que algunos datos se me salgan por acá, entonces ya se pudiera decir de manera visual que los datos
no tienen un supuesto de normalidad. Otra de las condiciones, pues sabemos que se denomina campana de Gauss, eso lo explicábamos la vez pasada, porque la totalidad de los datos se suman uno. La curva pues va a tener un área que corresponde a la probabilidad de que un suceso ocurra y que dentro pues, vamos a tener en cuenta la media, la mediana, la desviación estándar y también pues la altura de la campana. Parámetros de estadística descriptiva que vamos a tener en cuenta como la mediana, la moda y la media, pues se puede decir que es simétrica cuando la mediana y la moda y la media se encuentran, son una sola o están muy cercanas. Se puede decir que es asimétrica hacia la izquierda cuando la mediana se encuentra muy lejos de la moda y la media. Y se puede decir que es hacia la derecha cuando la mediana y la moda se encuentran hacia el lado derecho. Acá volvemos a ver el gráfico del 68% de los datos se encuentran entre menos una y una desviación estándar. También hablamos de la kurtosis, que me habla de qué tan alto puede llegar a ser la campana de Gauss. La asimetría, que cuál es su comportamiento, cuál es el comportamiento de ese cálculo de asimetría que puede llegar a tenerse en cuenta como un parámetro para decir que cumple con este, este concepto de normalidad, que los datos se comportan como normalidad. Entonces, todos estos datos y algunos datos más, pues deberán ustedes hacer una revisión bibliográfica para que cuando vayan a hacer el análisis y digan, no, es un supuesto de normalidad o no normalidad por esto, es asimétrico, la kurtosis es inferior a 2 o superior a 4, la desviación estándar y la varianza son muy diferentes, la media y la mediana en la moda están muy lejanas, todos esos aspectos, el, 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 el índice P, el índice F, son algunos de los datos que le van a servir a ustedes para determinar cuando los datos se comportan con normalidad o no. La prueba de estabilidad. La prueba de la estabilidad lo que busca es simular cuál es el número de iteraciones o de corridas que yo debo hacer para determinar cuándo los datos se comportan de una manera estable. O sea, cuando los datos ya dejan de tener tanta interacción, tanta aleatoriedad, que no van a permitir reflejar lo que realmente pasa en esa situación de la industria, lo que realmente pasa para estos conceptos. ¿Listo? Acá nosotros vamos viendo en esta gráfica cómo a medida que van pasando las interacciones y las corridas, los datos van comportándose sobre una media. Entonces, dentro de esa estadística descriptiva, pues se ve que hay se recogen unos datos, se organizan, se presentan, se analizan todos estos datos de tal manera de que se pueda hacer una representación estable del modelo. Como vemos, cuando se habla de la gráfica de estabilidad, ellos tienen, a medida que van pasando el número de iteraciones, ellos van fluctuando, se van modificando, ¿sí? Y hasta que comienzan a tener un comportamiento más estable. Por eso es que esa prueba tiene dos estados, un estado transitorio, que es mientras se organizan los datos promedios, y ya después, pues se vuelven algo estables para todo. Acá tenemos varios ejemplos de pruebas de normalidad acumulada. Vemos que al final comienzan como con un estado, unos datos comienzan a ser muy fluctuantes, muy aleatorios, y ya después se vuelven o se convierten dentro de una media que puede decir que ya los datos están controlados. Y esta, pues, es una prueba que ya tiene diferentes corridas, diferentes iteraciones, diferentes réplicas. Estas diferentes réplicas permiten verificar que el modelo sí se adecua para las condiciones de la organización, que es básicamente lo que se debe llegar a hacer cuando se van a hacer ese clase de modelados. O sea, ya puedo decir que para que el modelo
pueda representar a la realidad, pues yo tengo que hacer alrededor de 2000 corridas, porque al final de las 2000 corridas mis datos ya se estabilizan. ¿Listo? Estas son las dos funciones que existen para hacer la prueba de normalidad. O sea, una vez yo ya establezco que mis datos se comportan como normalidad, pues determino la muestra. ¿Sí? Esa muestra pues está ya yo habiendo determinado y argumentado cada uno de los factores por los cuales creo yo, considero yo y soporto de manera académica que mis datos se comportan con normalidad, pues utilizaría esta fórmula y si no, pues utilizaría esta que es aún más sencilla. Esto que ahora durante el CIPAS vamos a explicarle cómo se utiliza esa función. Bueno, ya habíamos hablado de las ventajas y las desventajas de la simulación, que se puede hacer muy rápido, que reduce los costos, que facilita la toma de diferentes escenarios, la experimentación, bueno, una desventaja es que necesita bastante preparación, que tiene que conseguir datos fiables, la interpretación de los resultados es muy, muy compleja y que se requiere software que tienen bastante costo para hacer ese análisis de los resultados de la simulación. También habíamos hablado anteriormente de los tipos de muestreo, que yo puedo tomar un número de muestreos o de muestras de forma aleatoria, sin importar, tener en cuenta ninguna técnica. La sistemática es utilizando una tabla de números aleatorios, me permite a mí tomar datos de manera aleatoria. La estratificada, pues ya, además de tomar datos, lo que hago es hacer un conjunto de grupos sobre los que voy a tomar una serie de datos y ya a partir de las características, pues yo voy a tomar datos. Y los conglomerados, pues ya se fundamenta por una organización socioeconómica ya determinada y yo lo que hago es que por grupo de personas que se comportan de una manera muy similar o que tienen características muy similares, hago el proceso de muestreo. Ya sabemos que el tiempo muerto pues es todo ese tiempo en el cual es completamente improductivo un sistema, un proceso, un servicio. Pues para esta guía lo recordamos, primero pues lo que tengo que hacer es una serie de investigaciones de cuál es el comportamiento de los principios de la modelación. Aquí pues tendrían que responder tres preguntas al principio, después determinar cómo se haría esa prueba de normalidad, cuáles son los criterios para hacer la prueba de normalidad y describir cómo se haría eso en Excel y hacer un cuadro comparativo entre las ventajas y las desventajas de la simulación de eventos discretos. En la tarea número 2 ya sé que es el plan de recopilación de datos. Este plan de recopilación de datos es un instructivo de cómo se debería hacer en campo, en un proceso, en un producto, en una operación puntual dentro de una organización, cómo se debe hacer esto. Además, saber cuál es la información clave para hacer esa recolección de datos, saber la interpretación, cómo sería el proceso de muestreo, de cálculo de tamaño de la muestra y presentarlo eso a través de un formato. Un formato que diga, miren, la empresa con su logo, con su información muy puntual, permita determinar en dónde se podría hacer eso. No se trata de diligenciarlo, sino solamente la estructura de ese formato y determinar un proceso, una especie de procedimiento con sus respectivas citas o una descripción de cómo se haría en una planta de producción, un servicio de la recolección de la información, para después hacer el proceso de modelado. Que ese paso de modelado, pues una de las autores menciona eso, primero defino el problema, hago una planificación de cómo voy a hacer todo el proyecto, la definición del sistema, la formulación del modelo conceptual, hago una experimentación inicial, hago una recolección de datos, hago una traducción del modelo hacia el modelo de simulación, verifico, nuevamente hago experimentación, un diseño de la experimentación, experimento, hago el análisis de interpretación de datos y por último ya hago la documentación y determino si se puede actuar con respecto a los resultados de la simulación. En el ejercicio 3 pues ya mm, hago la modelación o la simulación de las fallas.
en un software. Para eso pues tenemos un ejercicio que es el que vamos a tratar de hacer, un ejercicio muy parecido en la noche de hoy, donde van a cambiar los tiempos, la capacidad del almacenamiento, el tiempo de procesamiento por unidad, el tiempo del turno y la demanda diaria. ¿Listo? El número de observaciones que se espera es de 200 observaciones. En este caso se dice que se hicieron 200 observaciones y que arrojaron esos resultados, que eh, dentro de esas observaciones sobre fallas que ocurrieron, 4 se presentaron cada 30 minutos, 6 se presentaron cada 45 minutos, 5 se presentaron cada 60 minutos, 7 se presentaron a cada 75 minutos y así hasta encontrar la totalidad de las 200. Y acá me muestra cómo es el comportamiento del tiempo que se demoró la organización o el equipo de mantenimiento o el equipo de la organización en repararlo. La mayoría de los mantenimientos se demoraron 80 minutos. Un segundo porcentaje de ellos se demoraron entre 55 y 54 minutos. Y entre, perdón, 55 y 54 se repararon entre 8 y 6 minutos. Y 5 reparaciones se hicieron en 5 minutos y 9 se hicieron en 6 minutos. Entonces ya vemos más o menos cómo es el comportamiento de los datos. La guía que me dice, pues primero tengo que tratar de utilizar la plantilla de Excel. La plantilla de Excel, recordemos que es una plantilla que está recomendada. Si ustedes quieren desarrollar una plantilla, lo pueden hacer siempre y cuando se muestren los resultados. ¿Listo? Nos piden que iniciemos primero con 50 observaciones para determinar el tiempo promedio muerto y que hacemos un análisis estadística descriptiva sobre el tiempo promedio muerto y una gráfica de estabilidad para determinar si los datos se comportan en, de forma normal o en no normalidad. ¿Listo? Con un criterio de normalidad o no normalidad. Y después de que tengamos ese número para establecer la cantidad de datos que se van o de muestras que se deben utilizar para que los datos se puedan simularlo, representarlo más fiablemente a la normalidad. ¿Listo? Estos son algunos links que ustedes pueden hacer para encontrar, para realizar su análisis, donde explican esto y también les recomiendo hacer una revisión sobre la bibliografía. Nuevamente recordamos las funciones que existen cuando los datos se comportan bajo el supuesto de normalidad y cuando se comportan bajo el supuesto de no normalidad. Cada una de las funciones. Después se hacen las corridas de acuerdo al número de corridas y después último se hace la simulación del proceso. ¿Listo? Y la simulación sencilla, pues a partir de estos datos, pues hago una simulación en Flexing para determinar si los datos que nos dieron corresponden a lo que nos dice el proceso. Y ya vamos a ver cómo se hace eso. Ya habíamos hablado sobre los pasos de cómo se debe desarrollar la guía. Las evidencias de aprendizaje son muy importantes para determinar sus capacidades, actitudes y actitudes eh, desarrolladas y para verificar y evaluar su desempeño. Esto es básicamente lo que se debe entregar, pero el propósito de esta guía es determinar cómo es que se llegará a desarrollar a partir de un ejemplo muy parecido. Entonces, por eso vamos a desarrollar el ejercicio la noche de hoy. ¿Listo? Para este ejercicio, pues básicamente lo que se hizo fue una adaptación de las cantidades que se iban a necesitar y a partir de esto, pues se desarrolló una información. Entonces, los generadores son entregados cada 6.8 minutos, la capacidad del WIT es mayor, el tiempo por unidad también es de 6.5, el tiempo de turno es de 7.5 horas y la demanda diaria es de 50 unidades. Para este caso también se tomaron 200, perdón, acá me equivoqué, acá son 250 observaciones donde el comportamiento entre fallas cambia, no tiene la misma distribución que el ejercicio y el número de fallas pues tiene un comportamiento diferente
Y tenemos aún más datos de cómo es el comportamiento de entre las fallas. No se comportaron entre 5 y 9, sino que se comportaron entre 9 y 15 minutos para la reparación. Listo. Vamos a desarrollarlo de la misma manera. Vamos a analizar la kurtosis, la simetría, la desviación estándar, la media, la mediana, la moda, ¿sí? Y vamos a utilizar un alfa de 0.5, 0.1 y un error de 0.05. ¿Listo? O sea, un alfa del coeficiente alfa del 10% y un error del 5% para nuestro modelo de datos, que significa que ellos van a poder tener un error entre eso y no va a afectar mi proceso. Entonces, acá también pues vamos a iniciar con 100 observaciones para determinar el tiempo muerto y vamos a ir ajustando nuestro modelo de tal manera de que vamos a normalizarlo. Luego vamos a determinar el número de corridas y después vamos a simularlo. Antes de las preguntas vamos a proceder a hacer el ejercicio muy similar al que nosotros vamos a desarrollar para la guía. Lo primero que se debe hacer para el desarrollo de este ejercicio es la generación de datos aleatorios. Entonces, el primer dato que aparece acá es el dato del tiempo entre las descomposturas. Esto ya está configurado dentro de la plantilla que tienen ustedes. Ellos van a generar datos aleatorios tan solo con dar un clic sobre cada una de las funciones de ellos. Acá lo importante, muchachos, no es que ustedes generen los datos aleatorios, sino que los utilicen para el desarrollo de la guía. ¿Listo? En nuestra segunda, entonces yo cojo primero los datos aleatorios entre tiempos de las descomposturas, como acá para este dato se intentó hacer un ejercicio que fuera más complejo que el que ustedes van a desarrollar para la guía. Acá vamos a tener un total de 100 observaciones. ¿Listo? Esas 100 observaciones lo que me van a decir a mí es, mire, vamos a intentar simular el proceso. Entonces, esos me van a generar una serie de datos y a partir de esa formulación, esos datos los voy a pegar acá con donde dice número aleatorio entre datos de descompostura. Lo voy a pegar acá con datos de valores y él va a comenzar a variar a estos datos. Entonces, eso me va a generar una serie de datos de tiempo de descompostura y acá me va a generar el horario en el que realmente se produjo esa descompostura, ¿sí? Que es lo que finalmente vamos a analizar. En esta primera tabla me muestra algún análisis estadístico de los datos, en donde está el comportamiento de la media de los datos, el error típico que se puede encontrar, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, la simetría. Entonces ahí yo ya puedo ir determinando que por lo menos los datos de la media del tiempo de la falla tienen un comportamiento de no normalidad porque si vemos que tienen una variación considerable y una desviación bastante y una mediana y una moda que se alejan mucho de la media o del promedio, como lo quieran mencionar ustedes. Vamos y seleccionamos los datos del tiempo de reparación. Veamos, los copiamos y lo pegamos aquí donde dice número aleatorio de tiempo de preparación y lo pegamos con datos como valores. ¿Sí? Eso me va a permitir a mí pues mostrar cómo es el comportamiento de los valores y en dónde fluctúa ese comportamiento de las fallas, cuál es cada cuánto se demoran en hacer la reparación. Y cuándo se produce esa reparación, cuándo inicia la reparación y cuándo finaliza esa reparación. Y cuál es el total del tiempo muerto para esa reparación. Sí, cuál es la incidencia que tienen los tiempos de reparación para determinar el tiempo muerto. Y acá me va mostrando el número de datos
o el promedio de cómo es el comportamiento de esos resultados, cómo se van comportando dentro de los resultados de los datos. Entonces, si lo pueden apreciar, acá vemos cómo los datos pues tienen un comportamiento, pero ellos van pasando de forma aleatoria y se van reduciendo hasta que se van normalizando en 12, ¿sí? Significando que los datos ya tienen o van teniendo un comportamiento de estabilidad. Y si nosotros los vemos acá en esta gráfica de control, son muy pocos los datos se comportan entre 9 y 14, ahí están solo dos datos que tienen un comportamiento de 14, de, ¿sí? Y hay un dato que tiene un comportamiento de 9, o sea que esos datos van a fluctuar. Sí, pero la cantidad de datos que están en 14, o sea, están en lo más alto y lo más bajo, se comportan de manera adecuada. Acá podríamos también hacer un análisis sobre los datos. Entonces vemos como la desviación estándar es muy baja. La media, la moda y la mediana se encuentran muy cercanos, ¿sí? La kurtosis es de 1,16. El coeficiente de simetría es de 0,22. O sea que podemos decir que se tienen un comportamiento de normalidad. Estos son algunos parámetros que vamos a medir, ¿verdad? Y ya nos van diciendo que los datos se comportan con normalidad, por lo menos los datos que tienen que ver con el tiempo muerto. Ahora bien, ¿cómo determinamos el número de corridas? Nosotros ya tenemos aquí los datos de el tiempo muerto. Seleccionamos esos datos, esos 100 datos que tengo acá. Ya para este ejercicio los tengo adaptados, le doy como pegar datos, ¿sí? Y él comienza a mostrarme, la misma gráfica me va mostrando cómo es el comportamiento de los datos. Ahora copio esos datos, lo pego en la columna de a veces abajo donde dice X sub J, ¿sí? Y le digo a él que por favor los organice de menor a mayor. Acá le digo que únicamente la selección para que me organice únicamente los datos de menor a mayor y ya me va mostrando. Entonces, lo podemos confirmar a través de la gráfica. La gráfica me muestra que los datos se encuentran dentro de la curva de la campana de Gauss, o sea, ya lo que veníamos diciendo o hablando del comportamiento de los datos, que lo que nos decían la estadística descriptiva que se planteó, pues nos muestra que, mire, los datos, la mediana, la moda y la media están muy cercanos, la desviación estándar es muy corta, la kurtosis se encuentra entre 0,3, la varianza en 0,8, ¿sí? O sea, tenemos todos los datos que nos pueden decir, bueno, se habla de un supuesto de normalidad. Entonces, como estos datos se comportan con normalidad, el tamaño de la muestra que debemos tener es de 889. O sea, ya acá, a partir de este análisis, donde determinamos que los datos tienen un supuesto de normalidad, que esto me puede resultar, o sea, a algunos de ustedes les va a dar que sí tienen normalidad y tendrán que hacer una muestra de 889 o 800 o 900 o 1000 o 700 o 500. Es completamente variable. Y a algunos de ustedes les va a decir que no, que van a tener que hacer que sus datos no son normales, o sea, que sus datos se van a salir de acá de esta muestra o la medida va a estar muy por encima de lo que debería comportarse o va a tener asimetría o kurtosis, ¿sí? Entonces, todos esos datos les van a servir a ustedes para decir que no, entonces a ellos tendrían que hacer 3226 muestras en el punto D. Entonces, ya en el punto D, como yo tengo que hacer 889, pues entonces lo que voy a hacer es que voy hasta acá abajo. Este estaba en 865, creo que me dio la última vez que dimos
esta charla, entonces tengo que bajar hasta 889. Perdón. Borro los datos y ya tengo los datos que necesito para mi modelación. O sea, ya tengo cuadrado la generación de mis datos de forma aleatoria. ¿Listo? Ahora bien, voy a la siguiente pestaña, que es la que más nos interesa. ¿Sí? Aquí me muestra, bueno, esto por ahora no los he pegado, porque aquí no tengo aún ajustado, porque hasta ahorita sé el número de la muestra. Lo mismo, determino cuántos datos me dieron y agrego la cantidad de datos que me permiten a mí hacer esa modelación. Sí, y hasta que me llegue a 889. Uf, si lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho. Apenas me salieron las 889. Listo, entonces voy a mi tabla anterior, copio los datos, pego los primeros datos, como lo hicimos en el ejercicio anterior, lo pegamos acá y copio los datos entre las reparaciones y los pego acá. ¿Mm? Listo. Entonces aquí es donde empezamos con el análisis de la estadística que deben desarrollar ustedes. Acá yo tengo el análisis del tiempo muerto, pero yo debo modificar cada uno de los datos para los 120 datos. Para los 889 datos. ¿Cómo se hace esto? Tengo que venir acá abajo y arrastrar esto. Perdón. Espérate, creo que acá está ocurriendo una falla. Sí, está bien, pero no me está permitiendo hacer el ejercicio. Entonces, yo tengo las fallas organizadas como lo habíamos. Voy hacia mi tabla inicial y agrego esas dos últimas columnas. Hola, doña María, buenas tardes. ¿Cómo está, doña María? Su merced al fin radicó la solicitud. El fin fue a las 3 de la tarde. Por favor, pongan en silencio el.
Doctor, no sé, no lo puedo escuchar. No, espera un momento que estoy ajustando la plantilla aún. Dame un segundo que esto se me faltó hacerlo. Entonces estoy ajustándola porque me quedo con un pequeño desperfecto. Listo. Regálame un segundito, estoy cuadrando, te mando estos detalles y ya seguimos. Pero no está sumando. ¿Qué pasa aquí? Hay un error en el Excel. Listo, ya quedó cuadrado. Ay, perdón. Ya tengo ajustada la plantilla. Y ya tengo cuadrado. Listo. Acá lo que debo hacer es cuadrar cada uno de los datos de la estadística descriptiva para que tengan un comportamiento dentro de esos datos. Un segundo y hago acá una última corrección. Y acá otra última corrección. Entonces, acá ya podemos ver nuestros datos de estadística descriptiva. Nos damos cuenta de que los datos ya tienen un comportamiento estadístico y podemos hacer un análisis de la tabla de cómo es el comportamiento, cuáles datos están por encima en 15 y qué datos están en 9, cuáles datos se comportaron y podemos mirar cómo la gráfica de estabilidad empieza con una serie de aleatoriedad, pero al final ya quedan con un promedio que es adecuado y que nos hacen validar que el modelo tiene un comportamiento estable. ¿Listo? Entonces, la principal inquietud antes de que resulte es, perdón, cómo se hace para hacer la simulación, que es el siguiente paso que debemos realizar. ¿Qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que la entrada de generadores tiene un comportamiento de 6.8, que la capacidad del WIT es de 60, el tiempo por unidad es de 6.5, que el tiempo en horas es de 7.5 horas y que mi demanda diaria va a ser de 50 unidades. Tenemos que determinar si uno está cumpliendo con la cantidad de unidades que se van a producir y dos, pues si las fallas afectan a mi proceso. Para hacer esa simulación, vamos a entrar a Flexing y yo comienzo a hacer la configuración. Creo un modelo nuevo. Digo que va a ser en minutos porque nos están diciendo que el modelo se demora horas y el tiempo que nos da el proceso está dado en minutos. Inicio con un source, después me dice que va a tener un almacenamiento, un procesador y un despacho. ¿Sí?
Este source me dice que va a despachar cada 6.8, entonces solamente inicio con poner 6,8. Acá el almacenamiento me dice que va a tener un máximo de 30 unidades. El proceso que va a tener un tiempo de preparación de 0, pero un tiempo de procesamiento de 6.5. Hago su respectiva conexión. Conecto con A cada uno de los procesos. Verifico que esté funcionando. Y funciona. Una vez hago la verificación de que esté funcionando, lo que hago es establecer el parámetro del tiempo. Me dice que son 7.5 horas. 7.5 horas serían 28.000 minutos, segundos. Como nosotros tenemos la configuración y esta configuración está dada, les podemos decir aquí en las 7 horas, 7.5 horas por 3.600 serían 27.000 minutos. Sí, me faltó un cero, perdón. O sea que la hora de finalización de mi simulación sería a las 3:30 de la tarde, iniciando a las 8 y finalizando a las 3:30. Listo, ya tengo configurado mi proceso. Doy reiniciar y hago la respectiva simulación. Aceleramos un poco el tiempo. Aceleramos un poco más para que él comience a hacer todo el proceso de simulación. Hasta que llegue a los 27.000 y pues comienzo a determinar la estadística. Recordemos que cuando me paro en cada uno de los instrumentos, pues me va a mostrar, perdón, me paré aquí en el procesador. Me muestra la estadística del número de unidades, el tiempo promedio, y ustedes ya saben, por la asesoría y el desarrollo anterior, saben más o menos cómo se hace todo el proceso. Pero acá lo que nos interesa es determinar es el tiempo de la falla, ¿cierto? Entonces, les hago una pregunta a los estudiantes, ¿cómo harían para hacer la configuración de esa falla? Teniendo en cuenta los datos que tenemos acá. ¿Listo? Nos faltarían estos dos tiempos, ¿cierto? Que serían los tiempos de falla y los tiempos de reparación. Entonces, para tener los tiempos de falla, yo tendría que ir acá a los tiempos entre fallas. Y tendría que decirle a él que tiene que llegar hasta la 921. Entonces, para configurar esto, yo digo, bueno, hasta la de 921. Ya tengo mis tiempos de falla. Aquí lo mismo, cambio esos datos. La media, la mediana, la moda, la desviación estándar. Y cada uno de los datos aquí, la cortosis, todo eso podría yo analizarlo, pero lo que me interesa son el promedio y la desviación estándar. Y lo mismo haría
con los tiempos de reparación. Tendría que cambiar los tiempos de reparación y poner los tiempos de reparación acá hasta la 921. Válido que esté en el 921, que sea el último dato. Y aquí hay una falla en el proceso. Perdón. Listo. Ya aquí ya quedaron mis datos completos. Y sobre esos datos también calculo la media, la moda, la mediana, la desviación estándar. Entonces, ya tengo los datos que me interesan. Los datos que me interesan son estos dos, el dato de la media y el de la desviación estándar. ¿Por qué razón me interesan estos datos? Porque mis datos se comportaron como normalidad y para hacer un comportamiento normal, pues me pide esos datos. Entonces, ¿qué hago acá? Ya teniendo mis datos, yo lo que voy a decir es que voy a agregar una falla. Voy acá donde dice mtbf, mttr, selecciono el gotero y digo que la falla va a ser en el procesador. ¿La función cuál va a ser? Voy acá a mi estadística, le digo que busque un comportamiento de normal, donde la normal que me piden, ¿cuándo ocurre la primera falla? La medida de la falla y la desviación estándar. Entonces voy al tiempo medio de la falla, que me dice que la medida de la falla es 91,99. 91,99. Y la desviación me dice que es de 33,48. El comportamiento de la falla también me dice que es un dato estadístico. Perdón, mira, si nos damos cuenta de que pues también le digo que es estadística normal. 11,94 y 0,97. 11,94. 0,97. Y ya tengo la configuración de mi error. Le doy aplicar y le doy OK. Ya teniendo esos datos, volvemos a recordar los datos. Según esto, en condiciones normales, el proceso tiene una capacidad de salida de 3.669 unidades. Listo. Acá hubo un error. Perdónenme en la configuración. Yo la configuración la tenía en minutos, la puse en segundos y debería ser en minutos. 6,8 por 60.
que esto es 408 minutos y el tiempo de procesamiento debe ser de 390. Le doy reset, le doy run y veo cómo es el comportamiento de la falla. Ahí sí hago el análisis de los datos, miro la estadística, salieron 61 unidades, aún con la falla. Mi demanda según el ejercicio es de 50 unidades, o sea que a pesar de que el proceso tiene una falla, el comportamiento de los datos o el comportamiento del proceso se encuentra dentro de los límites y hace que sea adecuado. O sea, el proceso se puede decir que produce lo que necesitamos que produzca. Y eso es básicamente un ejemplo muy similar al que ustedes deben desarrollar en la guía. Entonces, vamos a dejar un espacio para las preguntas. Se recomienda que ustedes muestren los dos escenarios. Pongan las dashboard para medir el tiempo de ocio, para medir el número de unidades y a partir de los requerimientos puedan demostrar cuál es el efecto que tiene la falla dentro del proceso y qué tan similar es el comportamiento de la falla tanto en la simulación de Excel como en la simulación de Fletch. ¿Listo? Muchachos, preguntas. Perdón. Carol. Sí, señora. Carol, tienes el micrófono apagado. Bueno, Perdón, buenas noches. La consulta que yo quería hacerle, profe, es que si esta grabación, perdón, este CIPAS, pues va a tener grabación. Lo que pasa es que me conecté muy tarde. no, si el CIPAS está siendo grabado desde las 8:05, eh, les pido 6. que por favor lo vean. Digo 6:05, discúlpame. Les pido que por favor lo vean para que puedan ver inclusive unas apreciaciones que hizo la generativa sobre las entregas. Muchísimas gracias, muy amable. Recuerde que el día de mañana van a tener la entrega van a tener el lanzamiento de la estrategia salvavidas que le tiene varios propósitos como el de facilitar las entregas de los trabajos y también a los estudiantes que estén interesados en subir el promedio. Lilia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Yo tengo varias dudas. Bueno, Tutor, la primera. usted nos podría compartir la plantilla donde usted hizo las modificaciones. Es que yo miré que usted hizo modificaciones. Es que Y, hice modificaciones en esta plantilla ujú, porque la plantilla yo intenté que estos datos tuvieran datos diferentes a los que están en la tarea, ¿sí? Con el propósito de que fueran ah, diferentes. Pero la plantilla que tienen ustedes tiene los datos de forma correcta. O sea, la que ustedes tienen para el desarrollo, la que se compartió en la plataforma, está apenas para lo que ustedes deben desarrollar. Lo único que sí deben agregar es los tiempos muertos de las fórmulas para calcular el tiempo de ocurrencia de la falla y el tiempo de reparación de la falla, que son los datos que necesitan para hacer la disimulación en Excel, en Fletching, perdón. bueno, lo Segunda otro, pregunta. tutor, es sobre la grabación de esta reunión. Es que en muchas ocasiones no queda aquí en Teams, no se dice error, no se puede ver. Y Sí, una vez va y la busca en el correo interno y tampoco aparece. Es como la no, web no, no, conferencia. esa, Yo la busqué por los encuentros sincrónicos de atención de docentes por el correo interno y no yo la vi. compartí esa web conferencia en el grupo, yo compartí el link. Ese mismo día que hicimos la web, lo compartí en la tarea, ya lo comparto. No sé si se habrá borrado, no creo que eso ocurra, pero ya les muestro en dónde Mm, pueden encontrarlo. Aquí mismo en el equipo, tablero, la web conferencia acá está. Y aquí está el link, porque yo ese mismo día compartí el link, míralo, acá está. sí. Bueno, tutor. Y Entonces, la última. así mismo voy a hacer con esta.
como estamos teniendo problemas con el almacenamiento, tan pronto termine la grabación, en este mismo link donde está las cipas, voy a poner el link para que ustedes puedan ver la tarea, para que vean el CIPAS. Y el link de la tarea también el link de la atención del tablero que hubo el sábado, también lo voy a poner acá. Todo con el propósito de que Ok. ustedes tengan la mayor información. Discúlpame por interrumpirte. ¿Cuál es la tercera pregunta? Lo tercero tutor es acerca de, bueno, en el foro. Sí, para uno subir, digamos, cuando ya se tenga la simulación hecha, o sea, pues yo quisiera compartirla para que usted la revisara, pero yo he notado que de pronto, pues eso se puede prestar para que algún otro compañero la mire, no sé, y pues como que sea plagiada. Sí, yo qué Entonces se Ingeniero, si me puede recomiendo. descargar. permite, yo le respondo eso al estudiante. Sí, claro, ingeniera. Tenga todo el Muy gusto buenas y noches. Mira, es importante seguir las instrucciones de la guía. La guía dice que en los foros nosotros debemos colocar pantallazos de los avances. También es importante que tengan en cuenta que tenemos unos horarios de atención por parte de los tutores. En esos espacios de atención ustedes pueden llevar esas inquietudes para mejorar las entregas. Porque tú tienes toda la razón. Si tú dejas el documento ahí cargado en el foro, ya hemos tenido casos en que no ha de faltar la persona irresponsable, se toma el trabajo de otros compañeros y lo presenta. Lamentablemente y con mucha pena es una realidad que nos tocó ya vivir. Entonces, por eso se cambió la estrategia de no subir el archivo, sino subir pantallazos. Ahora bien, aprovecho para volver a aclarar un tema, ya que tenemos bastante audiencia. Los pantallazos que entregan en el informe no son los pantallazos del archivo, son los pantallazos que ustedes han colocado en el foro, porque eso también estoy viendo, que nos han entregado son los pantallazos de la tarea que han hecho. Entonces, para que por favor lo tengan presentes todos y gracias por la pregunta. muchas gracias, Bueno, ingeniera Diva. gracias. Sí, yo quiero hacer una apreciación que suma a lo que acaba de decir la ingeniera. Por favor, asegúrense en que los links funcionen en el momento de que está uno calificando. Yo que les recomendaría, por favor, traten de que todo quede en un archivo tipo zip y ponen la simulación 1 que es sin falla, la segunda simulación que es con la falla, el archivo de Excel, el link del video, ¿sí? Y revisen que el link del video funciona. Ya me pasó con un grupo de estudiantes que me mandaron el trabajo, pero solamente tenía el cuestionario y el link donde aparecía el video, las simulaciones y el archivo de Excel no funcionaban. Yo les envié un correo, pero lamentablemente el tiempo que nosotros tenemos para calificar es muy corto. Entonces me respondieron muy enojados, profe, pero ¿por qué? Ta, ta, ta. Yo les decía, miren, lo que pasa es que yo no pude abrir el link, no pude ver el resto del trabajo. Entonces les recomiendo, muchachos, que para que no tengamos dificultades en el futuro, asegúrense que los links funcionen o asegúrense de hacer un archivo tipo zip donde puedan enviar todos los trabajos, ¿sí? El video de pronto si les alcanza y si les permite subir el video también, súbanlo. ¿Por qué razón? Porque nosotros, pues en mi caso, tenemos un tiempo muy, muy reducido para hacer la calificación. ¿Listo? Gabriel, buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, ingeniero. Sí, la pregunta mía es del plan de recopilación de datos. En el slide que nos mostró, dice pasos para una simulación, habla de 12 pasos. ¿Es Sí. de esos? O sea, de esos No, 12 pasos, ¿qué? es muy bien, muy buena pregunta, Gabriel. Con respecto al plan de recopilación de datos, esto es lo que dice un autor, ¿sí? Yo cogí uno de los autores, hice un plan de recopilación de datos para eso. Esos son los datos que tiene un autor. Pero hay otros autores que dicen otras cosas. Entonces la invitación es que ustedes cojan y lean más de un autor, unos artículos, unos libros. Cuando usted lee artículos científicos es información aún más validada, más actualizada, porque les permiten a ustedes tener información más reciente. Cuando leen libros es una información más acomodada, pero menos actual. Sí, entonces yo les recomendaría, mire,
coja 3 autores y diga, mire, este autor dice esto, este autor tiene esto, y de acuerdo a los autores, usted dice, mire, de acuerdo a estos 3 autores, yo considero que el plan adecuado para la recopilación de datos tiene 5, 6. O ¿Sí? sea, nos podemos basar ahí, por ejemplo, yo Usted, en es lo que que, está sí, usando ahí, algo que llama Six Sigma, y habla de sí, eso, de definir, medir, y eso. Puede ser esos 5 que están ahí de un texto. Gabriel, yo siempre he pensado que la ingeniería es una sola. Y usted con por lo menos con el ciclo PHBA podría hacer un proceso de 4. Bien, siempre y cuando tenga en cuenta todos los datos o los procesos que deben hacerse para la validación, perdón, para la validación de los datos. O sea, yo soy como, hay que hacer las cosas, hay que generar soluciones simples a problemas complejos, pero la intención es que usted, sea de 4, sea de 12, de 8, de 7, esté muy bien soportado. ¿Sí? Donde diga, mire, ellos tienen en común estos pasos y el proceso básicamente siempre es 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 1, 2, 3, 5, 7, 8 diversos, pero siempre usted cita la fuente de donde sacó esa información. Procuren de que sean, como les mencioné anteriormente, artículos o, o libros, ¿sí? O sitios web que sean de rigor académico. ¿Por qué lo digo yo? Porque hay gente que cita Wikipedia, hay gente que ni pone citas, que pone solamente lo que le votó alguna inteligencia artificial. Sí, con respecto a la pregunta que acaba de hacer la estudiante por el chat, hay una asistencia, por favor entren a la plataforma, busquen el CIPAS y por favor confirmen asistencias, que eso es muy importante para los datos de la información del curso, de la red del curso, para demostrar que nosotros estamos cumpliendo con lo que está programado en la agenda del curso. Andrea Margarita, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas tardes, tutor. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es acerca del número de corridas y ya cuando tú pasas el paso de que, ay, qué pena ahí la, la redundancia, cuando tú pasas para poder hacer el número de recorridos, por ejemplo, a mí me tocó pues cuando ya son datos normales, También. me parecen más de las que me aparecen en la parte de simulación 2, ¿sí? O sea, ahí dice que solamente son 865, me aparece 1000 algo. Sí, entonces lo Entonces, que ahí haces tengo es que que, añadirle sí, y corregir un poco las fórmulas, porque como las te van a dar más fórmulas. datos, entonces solamente te paras sobre la fórmula y miras muy bien, ya te muestro lo que yo Ah, hice. no, no, no te preocupes, yo manejo, sino que me generó esa duda así. Solamente yo cortaba hasta los 865 o yo tenía que seguir porque, pues, porque tiene que ser lógico que si yo me guían un número de recorridas, Ujú. entonces tengo que seguirlas y no tener los 865. Esa era mi duda. Vale, vale, profe, No, 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 muchísimas tienes que, gracias. o sea, tienes que agregarlas, por lo menos si te digo 1000, agregas las otras 200 que te hacen falta y, y agrega y arregla las fórmulas, se para sobre la fórmula y tú simplemente le cambia el dato a la casilla que le aparece ahí. Ay, vale, perfecto. Muchas gracias, tutor, muy amable. Listo. Muchachos, ahora apenas termine la clase, perdón antes de interrumpir a Humberto. Ahora apenas termine la clase, ustedes tienen la posibilidad de bajar el video para ustedes también, si lo quieren hacer. Yo lo voy a bajar, voy a ponerlo en el canal de YouTube y voy a compartirles el link a ustedes para que lo vean. ¿Listo? Por favor, le me gusta, no mentiras. Ya parezco youtuber. Humberto, Sí, buenas noches, tutor, compañeros. Bueno, mi pregunta es en relación al video. ¿Es un solo video por grupo sí, o sí, cada uno graba su video con su no, no, por favor, el desarrollo? trabajo es colaborativo. ¿Listo? Es colaborativo. La intención es que ustedes puedan aprender a trabajar en equipo, puedan ir generando, mirando en dónde se está presentando la falla, llegar a un consenso. Sí, y el trabajo es completamente colaborativo, o sea, hacen una sola entrega. Sí, o sea, la nota va a ser la misma para cada una de las personas que aparezcan en el título del trabajo. O sea, nosotros, bueno, en mi caso yo utilizo plantillas, entonces yo siempre digo, bueno, cumple esto, 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 y a partir de ese cumplimiento de esos datos, lo que hago es que pongo la misma nota, lo que hago es cambiar únicamente el nombre de la persona, ¿sí?
únicamente cambia el nombre de la persona. Entonces el trabajo, por favor, colaborativo. Traten de, como lo mencionaba la ingeniera Diva al comienzo, hay un estándar sobre el cual ustedes se deben grabar los videos. Ustedes tienen que demostrar efectivamente que son las personas que dicen que aparecen ahí. El procedimiento, pues se muestra la cédula con su nombre, tapando el número de su cédula con el dedo. Eso sí es sí, muy importante y que comiencen a explicar cada uno de los videos. Cada trabajo tiene, creo que la suficiente rigurosidad para que cada uno de los integrantes pueda tener un tiempo en el cual pueda demostrar que ayudó a construir un solo documento con una sola respuesta. ¿Listo, Humberto? Listo, gracias. Humberto, ha sido un placer, muchas gracias. Señor José Payares, cuénteme en qué le puedo ayudar. Hola, profe, una preguntita. Bueno, en mi caso, que yo trabajo en temas de eventos y a veces se me complica con el tema de reunirme y eso porque mi horario es muy incierto. Es por el tema de eventos y me toca viajar. Es difícil de pronto yo hacerlo en grupo. ¿Qué posibilidad es que como yo lo sigo enviando solo, me va a afectar aún así la nota? Para no dañarle Ingeniero, la nota a los demás, obviamente, porque no me voy a poder reunir a tiempo con ellos, entonces ahí se me sale un poco de las manos. ingeniera Diva, no sé si usted quiera dar una sola directriz para esto. Bueno, yo lo que le recomiendo es que trate de buscar la forma de ponerse en contacto con ellos. A veces es una reunión de 5 minutos donde yo me pongo de acuerdo a qué se está construyendo, se comparte el archivo en Teams para que vayan construyendo los diferentes instrumentos al mismo tiempo. Importante para que cumpla con los requisitos del trabajo que usted, como lo mencionaba la ingeniera Diva, comparta pantallazos de su trabajo, no el trabajo como tal, ¿sí? Hay unos pocos deshonestos que lo que hacen es que copian el trabajo y lo pegan tal cual lo hizo el compañero y al final, pues eso lo que causa es un problema porque aparece gran porcentaje de plagio. Entonces, eso también disminuye la nota. Entonces, para disminuir ese problema que tienes, pues trate de cumplir con la mayor cantidad de requisitos para que el hecho de que trabaje de forma individual no le afecte tanto en la nota, porque la intención es construir, usted como ingeniero industrial, va a tener que trabajar con muchas personas de diferentes horarios, en diferentes momentos, y va a tener que poder liderar esos procesos, ¿sí? Hacer reuniones muy ejecutivas donde se asignen labores y se lleguen a conclusiones y buscar los medios para revisar cómo se está haciendo el proceso. Gracias, José. Señorita Yasmín Campos, ¿cómo estás? Buenas noches, tutor. Creo que tenemos una inquietud, la habéis visto en el chat. No hemos encontrado dónde registrarnos al CIPAS. Como la plataforma, pues este semestre ha cambiado un poquito. Generalmente, al final, en la anterior presentación, se encontraban todos los CIPAS, pero en esta plataforma, pues he abierto todos los recursos de las tareas, los momentos y no he encontrado los enlaces Mira, a CIPAS. tú entras acá, vas y ¿cómo es tu número de cédula? 32 32 884 884 914. 914. Y aquí abajo aparecen los CIPAS. Ah, ya, yo estaba buscando dentro de las materias, no sé, creo, estaba medio... Ujú. Entonces tienes que buscar son los CIPAS y ahí ya usted busca sus CIPAS y le da primero confirmar. Yo como les mencionaba, este CIPAS, bueno, hay una cantidad larga de CIPAS. Para ti, yo no sé, bueno, tienes algo harto que estudiar, entonces busca el Bien, CIPAS
que Qué pena, tiene qué pena, mi tutor. nombre. Yo le puedo ahí colaborar. Ahí tú lo filtras por escuela, SBTI, filtralo Ah, por escuela, ya. y lo buscas por nombre, exactamente el nombre como aparece en el Teams. Tipas número 3 tarea 3 y automáticamente ya te sale con el profesor, con el tutor, pues que tenemos en este momento. Y ya, ahí Muchísimas gracias. ya lo encuentras más fácilmente. Ah, mira aquí, acá está. Acá estoy. Aquí estás. Mire, me Dale. interesa aceptar y ya después usted le da a confirmar asistencia. Bueno, perfecto, profe. Muchas gracias Ya, a todos, muchas muchachos. gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Profe, yo ya lo leí esa parte, pero no me sale dónde confirmo asistencia. Ah, yo tampoco, mire. Esa parte a mí tampoco me parece, eso sí ya no. Ay, sí, no sé, dije, no sé, esa parte sí ya no la manejo. Profe, una pregunta, ¿cómo aparece el tema en YouTube para buscar el video y darle me gusta? No, el me gusta fue un chiste, perdónenme, un chiste malo. No es No, necesario. igual para buscarlo ahí también. Ya le mando este es el video, este link que le acabo de compartir, es el link de la webconferencia de hace 8 días. Este CIPA aún está en grabación, tan pronto termine la grabación, yo la descargo para subirla también a YouTube y que ustedes puedan acceder a esta grabación. Esto ¿Cómo es aún el no nombre del sé. canal? No, con este link. Ya con el link ustedes entran y ven la grabación. Todos van a quedar en esta grabación. Ok. Profe, buenas noches. ¿Podría hacer el favor de explicarnos cómo realizar un análisis? ¿Cómo así realizar el análisis? En la tabla de Excel Ujú. hay que realizar unos análisis y unas conclusiones. Bueno, de los- a partir de su revisión bibliográfica con la que usted respondió las primeras preguntas, o sea, la primera parte del taller, le dice a usted que responda a unas preguntas, ¿cierto? Sí, ¿Cómo son señor. los elementos, modelos de comportamiento? ¿Qué elementos se identifican en los modelos de comportamiento discretos? ¿Cuáles son los campos de aplicación? Y aquí dice, describa cómo se hace una prueba de normalidad y cómo se puede realizar en Excel. A partir de esta respuesta que usted da a esta pregunta, usted dice, bueno, puedo decir que los datos se comportan en normalidad por estos y estos y estos datos, como yo mencioné algunos. La asimetría, la kurtosis, la mediana, la moda, la media, la desviación estándar, la varianza. Entonces, usted hace una revisión bibliográfica para responder a esa pregunta, pero esa pregunta o ese análisis le va a servir a usted para que pueda llegar e interpretar estos resultados, ¿sí? A partir de estos resultados, los que le den a usted con sus datos aleatorios y con lo que usted respondió en esa pregunta, usted ya comienza a hacer el análisis. Bueno, se puede decir que el comportamiento de los datos se comportan dentro del límite superior y el límite inferior, están entre 3 y -3 desviaciones estándar. Se puede decir que la mediana, la moda y la media son muy cercanas, la desviación estándar y la varianza son muy cercanas también. Entonces, todos sus datos que usted eh, primero identificó al responder la pregunta y los datos que le den a usted con sus datos, usted los escribe acá dentro de su análisis, ¿sí? Y comienza a hacer eso, a incluir esos datos y dice, bueno, puedo decir que los datos se comportan con normalidad por esta y esta y esta razón, ¿sí? Porque la idea es que ustedes, a partir de esa revisión bibliográfica, construyan sus propios argumentos. Yo no le podría decir, venga, hagámoslo así o hágalo de esta manera, porque de alguna manera estaría primero haciéndole parte del trabajo que deben desarrollar ustedes
Y segundo, pues cada persona tiene una manera diferente de conocer al mundo. Entonces lo invito a que a partir de la solución de esa cuarta pregunta, usted diga, ah, bueno, aquí tengo los datos que me sirven para analizar si estos datos se comportan con normalidad o no. Y como ya determiné que los datos se comportan en normalidad, voy a decir que la media de la falla se comporta entre 11, bueno, el tiempo muerto es de 11,9 minutos eh, por, por muestra, por unidad, quiere decir tal cosa, y también a partir de la simulación y del dashboard que yo ponga, puedo determinar mi tiempo de ocio, que el dashboard, pues ya sabemos nosotros que lo ponemos aquí donde dice estado. Lo ubico a través del procesador, quito el source, corro esto, le doy reset. Entonces hago una comparación de los diferentes resultados que me dan. Es que nosotros tratamos de organizar la guía de tal manera de que la información que usted utilizó para resolver la primera tarea la utilice con la segunda tarea. Y aquí lo mismo, la de la segunda tarea la utilice para la tercera tarea. De pronto, si usted ve que los datos no se comportan en no normalidad, por ejemplo, puede ser que, mire, acá por lo menos los datos se comportan como no normales, entonces yo no puedo simular como normalidad, entonces tendría que simularlo con exponencial o lo tendría que simular con eh, uniforme, ¿sí? Donde pongo el mínimo y el máximo. Sí, entonces toda esa información que utilizó usted para resolver la segunda guía le va a servir para hacer la simulación en Excel, en Flexing, perdón, de la tercera guía. Entonces, ese análisis tendrá que, usted utiliza esta información y la va describiendo y la va poniendo. Miren, el conjunto de datos, nosotros tomamos 860, y bueno, acá son más porque no he cambiado la fórmula acá. eh, No ves 889 datos, dentro de 899 datos me dio que la media está, la mediana tal, el error típico es muy bajo, la mediana, la moda y la media son muy cercanos, la desviación estándar es muy pequeña. Entonces todos esos datos me van a servir a mí para decir, este comportamiento es tal cosa, este conjunto de datos se comportan de esta manera. Mire, por ejemplo, acá tenemos que la cortosis es muy, bueno, mentira, esto no lo he corregido aún. Todos esos datos tendrán ustedes que mejorarlos. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, una pregunta. don Fabián, El video que va a subir a YouTube, ¿ya mañana lo encontramos? hoy mismo voy a procurar que termine la grabación y hago el envío de la información inmediatamente a este mismo chat. Listo, Fabián, feliz día. ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos? No, señor, muchas gracias por la explicación. Con mucho gusto. Mañana, por una situación, no podré atenderlos en la atención del tablero, pero yo espero que el día lunes ya poder atenderlos con normalidad. Entonces, va a estar el profesor José Darío cubriéndome el día de mañana, pero entonces nos vemos conmigo el día lunes para poder atender todas las inquietudes, para hacer la revisión de los trabajos que ustedes tengan, para irlos corrigiendo. ¿Listo? ¿A qué horas, profe, el día lunes? El día lunes yo tengo atención de tablero de 6 a 7, los lunes. Y los Gracias. sábados la tengo de 11 a 12. Pero mañana, si llego al poder alcanzar, con mucho gusto, es que mañana tengo un compromiso, tengo que estar pendiente de algo. Pero si me llego a desocupar temprano, cosa que no les prometo, voy a tratar de cubrir mi atención de tablero. Pero el lunes sí, fijo, nos vemos. Gracias.
Bueno, Lilia, con mucho gusto. Ha sido un placer. Por favor, Muchas gracias, tutor. Buenas noches. Juan Muchas Camilo, gracias. buenas noches, Gabriel, Edwin. Tutor, muchas Gracias, gracias. profesor. Que estén muy bien, muchachos. Tutor, Voy a dejar de grabar. Listo, tutor, muchas gracias. Feliz noche, Muchas tutor. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por